Exilio en alta mar. Ezra ben Amram subió al barco con la noche aún húmeda sobre Cádiz. Era 1497, 5 años después del edicto de expulsión en Castilla. Ya no quedaban sinagogas abiertas, solo sótanos y desvanes donde se recitaba el Shema entre susurros. Había pagado una fortuna a un capitán genovés que aceptaba pasajeros sin muchas preguntas con tal de que no molestaran y pagaran por adelantado. El Nuevo Mundo no era un destino claro, pero era lejos y eso bastaba. A bordo, el aire olía a sal, miedo y cuerpos apretados. Había conversos, moriscos disfrazados de mercaderes, un fraile silencioso que dormía con un ojo abierto y marineros que cruzaban los dedos al ver las velas inflarse con rumbo incierto. Ezra se ubicó en la parte baja del navío, entre barriles de agua dulce, sacos de trigo y cofres cerrados con cadenas. No tardó en reconocer a otros como él, Miriam y David, una pareja de Burgos que fingía ser matrimonio cristiano, pero que le hablaban en ladino cuando no los oían. Un joven llamado Isaac, que se hacía llamar Pedro frente a la tripulación, pero que tenía una pequeña caja donde escondía una página del Talmud. Cada noche, uno a uno, sin hablar, se reunían junto a la bodega trasera, como si el miedo se apaciguara al compartirse. El viaje era largo, incierto y brutal. Pasaron hambre, sobre todo cuando el pan se cubrió de moho y el agua se volvió turbia. Algunos marineros se enfermaron y cuando alguien moría era arrojado al mar con un rezo católico de rutina. Pero Ezra recitaba discretamente el Kadish por los suyos, por los que habían muerto sin nombre, por los que no habían alcanzado el puerto. El Shabbat lo guardaban como podían, a veces era en miércoles o lunes, porque perdían la cuenta del tiempo. Encendían una pequeña lámpara de aceite robado, cubriéndola con una manta para que nadie viera la llama. Cantaban sin voz una melodía que solo ellos reconocían. No había vino para el kiddush, pero se bendecía sobre el agua, pensando que la intención era lo que importaba. Ezra seguía practicando la medicina como podía. Ayudaba con fiebres, heridas abiertas y partos imprevistos. La tripulación empezó a respetarlo, aunque sabían que era de los que no comen cerdo. Sin embargo, incluso los marineros más supersticiosos lo buscaban cuando el dolor vencía al prejuicio. El capitán nunca les dijo con claridad a dónde iban. Hacía solo 5 años que se habían descubierto esas nuevas tierras y se mencionaban nombres extraños. Ezra no sabía si terminaría en una ciudad en guerra, en una isla olvidada por Dios o ahogado en el mar. Pero cada amanecer, al ver el sol salir sobre el Atlántico, sentía que el exilio era menos oscuro que el encierro. Tras más de 2 meses divisaron tierra. Nuevos árboles, nuevos pájaros y un olor dulce en el aire. Era un puerto pequeño, dominado por españoles pero sin inquisidores aún. Llamaron a esa isla La Española. Allí, Ezra bajó con pasos torpes y un corazón desbordado. No era libertad, pero tampoco era Sevilla. Por primera vez en años, respiró sin esconder el pecho. Vivió el resto de su vida en esa isla, vendiendo remedios, enseñando a leer a escondidas a los hijos de otros judíos disfrazados, y nunca volvió a Europa. Su recuerdo aún se puede sentir en el mar Caribe. El recuerdo de un hombre que cruzó el mar para poder seguir siendo quien era.